Poderoso Santo, te alabo, Señor, te glorifico porque tú eres santo, Señor. Bendiciones, pueblo de Dios, amigos, en esta tarde, en esta noche, en este día. Vive Jesús donde quiera que usted esté y escuche, aleluya, esta prédica. Vive Jesús, aleluya. El ministerio Sanos y Bendecidos, oración familiar, vive Jesús, aleluya. Estamos orando, vive Jesús, por las familias y por la familia de la tierra que están pasando tantas cosas y tantas pruebas en este momento. Vive Jesús, aleluya. Aflicción, vive Jesús, aleluya. Persecución, vive Jesús. Y no sabemos qué más se espere, pero sabemos, vive Jesús, aleluya, que esto no va a mejorar, sino que cada día que pasa van a ser cosas grandes que van a seguir pasando. Vive Jesús, aleluya. Empiezo en este momento, vive Jesús, una oración, y voy a orar por todos aquellos que están pasando en este momento tiempo de tribulación. Vive Jesús. Señor, te doy gracias, te alabo, te glorifico porque tú eres santo. En este momento, Señor, estoy delante de tu presencia, Padre. Sin ti nada soy, mi Dios santo. Pero tu Espíritu, Señor Santo, me guiará en este momento a través de estos medios, Señor. Tocando vidas, aquellas vidas que estén en este tiempo de aflicción, aleluya, persecución, Padre Santo, Señor, tribulaciones que están pasando alrededor de la tierra. Que tú des fortaleza, que tú, Señor, bendigas, Padre Santo, aquellos que te conocen, que cada día, Señor, sean más fuertes y no pierdan la fe, Señor, y sigan esperando en esa promesa que hizo Jesús, de que Él vendría a buscar a su pueblo. Que tú le des fortaleza a todos aquellos que están enfermos por alguna razón. También aquellos, Padre Santo, que están afligidos, Padre Santo, Señor, porque han perdido algún familiar bajo todas estas pruebas que están pasando alrededor de la tierra, Padre Santo. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio a las tribulaciones, Padre Santo. En ti siempre hemos esperado y confiamos y seguiremos confiando, Señor, poderoso Santo. Damos la gloria y damos la honra, Señor, que aquí donde estamos, en esta nación, Estados Unidos, todavía, Señor, Padre Santo, no estamos escuchando, estamos pasando lo que están pasando otras naciones. Pero sí sabemos que hay necesitados en las calles por la situación económica que se está pasando, Señor, en este país, en esta nación, la cual, Padre Santo, muchos han venido de otros países buscando el sueño americano. Pero, Señor, el que venga en esta tierra no puede venir buscando el sueño americano, sino bajo la cubierta de Jesucristo, buscando las bendiciones, Señor, que tú puedes dar a través de las promesas de Jesucristo y de tu palabra, que todo el que aceptemos, Padre Santo, Señor, todo aquello que dice tu palabra a través de Jesucristo, tu amado, que, Señor poderoso Santo, aquellos somos tu pueblo, somos aquellos, Señor, que tú has de bendecir especialmente, porque, Señor, tú bendices a todo el mundo a través de las promesas de Abraham. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. En estos últimos tiempos, Señor, ha venido, Señor, Padre Santo, poderoso Santo, tantas cosas sobre esta tierra. Pero te damos gloria y te damos honra, Padre Santo, Señor, especialmente yo que todavía estoy aquí, también toda mi familia y tu pueblo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Durante toda mi vida, vive Jesús, aleluya,
he sido un luchador, vive Jesús, por la justicia. Muchas veces vive Jesús como ser humano. He cogido miedo y he tenido que irme de los sitios, vive Jesús, pero es por no formar algún problema o algo que yo vaya a dañar personas o que me vayan a dañar a mí, vive Jesús. Porque es mejor, vive Jesús, evitar, vive Jesús, aleluya, y dejarle las cosas a Dios, que Dios sea el que haga justicia. El hombre siempre quiere hacer justicia, vive Jesús, aleluya, dominando y destruyendo al otro hombre, al otro ser humano, vive Jesús. Y cuando alguien tiene un puesto, vive Jesús, aleluya, siempre quiere tener dominado y dominar la voluntad del otro ser humano, vive Jesús. Y Dios quiere que nosotros siempre hagamos justicia, vive Jesús, aleluya. Y dale bendición a aquellos que son pobres y que necesitan, vive Jesús, aleluya, la ayuda de cada uno de nosotros. En San Mateo, capítulo 5, vive Jesús, versículo 10 dice: bienaventurados que padecen persecución y por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, vive Jesús. A veces vienen en contra de nosotros personas que a veces hacen injusticia con nosotros, vive Jesús. Pero nosotros no debemos de pagarle con la misma moneda a ellos, vive Jesús. De la misma manera que Jesús hizo, poderoso santo. Jesús dijo que si nos daban en un lado de la cara, que pusiéramos la otra. Es un tiempo difícil cuando llegara ese momento, vive Jesús, aleluya. Pero muchas veces tenemos que hacerlo para que nosotros salgamos como justos, vive Jesús, y no hagamos venganza por nosotros mismos. Porque la palabra dice que el de Dios es la venganza, vive Jesús. Sabemos que Dios nos da derecho de hacer justicia, vive Jesús. Pero todo tiene su límite, poderoso santo. El límite de nosotros hacer justicia es que nosotros no lleguemos, vive Jesús, a quitarle la vida a nadie por nosotros hacer justicia, vive Jesús. Cuando yo era joven, que tenía 18 años, yo empecé a trabajar en una procesadora de pollo en Lancaster, Pensilvania. Y estábamos trabajando en un departamento que le decían el coro, que ese era cortar el pollo por partes. Iban pasando los pollos por una correa, un conveyor que se le dice, y cada persona pues le tocaba cortar la parte que le tocaba de ese pollo, vive Jesús. Y había una muchacha joven trabajando en ese tiempo, vive Jesús, aleluya, estaba cortando su parte y de repente le dio un mareo. Entonces la llevaron y le dijeron que no podía trabajar más, que tenía que irse para la casa. O sea, la botaron. Yo, vive Jesús, aleluya, hablé con todos los trabajadores, hablé con la muchacha, le dije que no se fuera, y hablé con todos los trabajadores y hice una huelga. Todo el mundo se paró en el departamento.
y yo fui hablando por los otros departamentos y me dijeron que hablara por ella y si no la cogían, pues los otros departamentos también se iban a parar. Entonces, el jefe de los departamentos, pues me dijo, tú no eres hombre. Y yo con mi capacidad, pues yo le dije, vámonos afuera para probar a ver si yo no soy hombre. Y él se contuvo, vive Jesús. Si él hubiera hecho eso, pues se formaba un revolú y hubiera habido, ¿verdad?, algunas consecuencias, vive Jesús. Luego yo fui llamado a la oficina y me dijeron que qué estaba pasando. Y yo le dije, bueno, la razón es que yo no encuentro causa que hayan votado a esta muchacha porque le dio un mareo. Y me dicen, lo que pasa es que ella está bregando con cuchillos y se puede cortar. Y yo le dije, bueno, ahí en el mismo departamento hay unos sitios donde la pueden poner a ella, que ella no tiene que bregar con cuchillos. O si no, en otro departamento. Entonces llegaron a un acuerdo de que yo tenía razón, vive Jesús, y entonces no votaron a la muchacha. Y la pusieron a trabajar en el sitio donde no tenía que usar cuchillos que ella se fuera a cortar, vive Jesús. Yo gané en ese momento, vive Jesús, el caso y se hizo justicia a aquella persona, vive Jesús. Si yo no me hubiera levantado y me hubiera quedado callado, vive Jesús, aleluya, aquella muchacha se hubiera tenido que ir para la casa y se quedaba sin trabajo, sin economía, sin mantenimiento, vive Jesús. Pero Dios me dio la capacidad de yo poder recapacitar en ese momento y pelear la causa. Y Dios hizo justicia a través de mí. Y quedó todo el asunto aclarado, vive Jesús. Yendo hacia años después, vive Jesús, en mi vida, yo estuve trabajando varios trabajos y hubieron injusticias y yo me salía de los trabajos por no buscar problemas, vive Jesús. Llegué una vez a un supermercado americano y me cogieron trabajando en ese supermercado, vive Jesús, porque a mí me conocían, porque nosotros habíamos tenido un supermercado antes en esa ciudad y nosotros pues gracias a Dios teníamos una buena fama en esa ciudad. Y entonces por medio el que vendía verduras pues me recomendó en ese sitio, yo fui. Me dijo que estaban buscando un trabajador y yo fui. El hombre me cogió a trabajar, el dueño de los supermercados tenía 2 supermercados. Y en el supermercado que yo empecé a trabajar, estaba trabajando el hermano de él, que era el manager principal, y tenían al asistente a manager, un americano. Ellos, los dueños de los supermercados, eran judíos. Entonces el hombre tenía otro supermercado en otra ciudad y él se dedicaba a traer compras a los supermercados, suplir a los 2 supermercados. Entonces siempre que él llegaba, todo el mundo tenía que coger, todos los trabajadores del piso tenían que correr a vaciar el trozo. Porque él llegaba corriendo y se iba corriendo, llegaba a prisa, siempre llegaba a prisa. Y entonces un día pues me pusieron a mí de carnicero en un tiempo. Y un día llegó y yo estaba bregando con la carne y no quería dejarla tirada porque había moscas y todo eso que se metían en el supermercado y yo no quería dejar la carne tirada en ese momento y me detuve un poco y llegué tarde donde él estaba. Y cuando yo llegué, él me dijo, ¿qué le pasó a usted que no estaba aquí cuando yo llegué?
Y entonces yo le dije, un momento, yo estaba haciendo mi trabajo. Y usted sabe que la clase de trabajo que yo tengo, yo no puedo dejar las cosas así zumbadas porque hay moscas y hay insectos, vive Jesús, y si yo no podía dejar todo eso ahí tirado. Y le dije, ¿y qué usted se cree? ¿Que usted se cree que usted es un Dios? Que todo el mundo tiene que arrodillarse cuando usted llega, todo el mundo tiene que venir. Y usted puede esperar, y usted tenía más trabajadores aquí que podían hacer el trabajo. El asistente a manager era un americano y se puso bien colorado. Se puso, yo lo vi, yo dije, este hombre cambió de color, ¿qué le pasará? Entonces, el jefe cogió y se terminó y se metió al trozo y se fue. Estaba enojado. Entonces el manager viene y me dice, Pagán, lo que tú le hiciste a ese hombre, yo no sé por qué no te ha votado, porque por razones menos que esas, él vota a la gente. Y yo le dije, bueno, yo no le dije nada, solamente le dije la verdad. Y mis derechos, vive eso, porque yo no estaba jugando, yo estaba trabajando, haciendo mi trabajo. Pues no pasó nada y entonces al otro día viene el hijo y el hijo de él, del jefe y yo teníamos una amistad. Entonces el hijo me dice, Ernesto, ¿qué le hiciste a mi papá? Y yo le dije, ¿qué yo le hice? Yo no le hice nada. Y me dice, no, llegó allá zumbando para aquí, haciendo esto y lo otro. Y dijo que tú le había dicho unas cosas. Dije, no, yo solamente le dije la verdad. Y él me dice, bueno, si estás aquí, es porque ya no te va a votar, porque él de cualquier cosita vota a la gente, vive Jesús. Y yo seguí trabajando en ese supermercado. Con el tiempo me hicieron un ofrecimiento de asistente a manager, porque iban a cambiarle el asistente a manager que tenían con nosotros, lo iban a mandar a la otra tienda, porque tuvieron problemas con uno de los trabajadores y iban a hacer un cambio. Y yo me negué, yo le dije que no, seguí siendo trabajador. Pero la cosa es que nosotros tenemos que hacerle saber a todo el mundo que tenemos derecho como seres humanos, vive Jesús. Y que Dios nos da derecho a defendernos, vive Jesús. Y que Dios es nuestro propio juez. Y que cuando nosotros tenemos razón, nosotros, aún sea delante del presidente, delante de un rey, o sea, delante de quien sea, nosotros podemos abogar por nuestros derechos, por la justicia, por la voluntad que Dios nos ha dado a nosotros, vive Jesús, aleluya, y buscar la paz. Siempre que busquemos todas estas cosas, Dios está a favor de nosotros. Dios lo que no está es a favor de las injusticias, a favor del pecado y a favor de todas esas cosas que están en contra de la ley de Dios, vive Jesús. Y yo puedo estar contando tantas cosas, vive Jesús, y tantos problemas que me han pasado, vive Jesús, aleluya. Y yendo al problema que está pasando en estos tiempos, vive Jesús, aleluya, la problema de las naciones, vive Jesús. Nosotros vemos en estos tiempos, vive Jesús, aleluya, cómo las naciones están peleando una a las otras por poder, por decir yo soy más poderoso, yo soy más grande, vive Jesús, aleluya, y siempre al pequeño lo tratan de pisotear, vive Jesús. Dios le dio la libertad al hombre
allá en el jardín del Edén, de decidir, vive Jesús. Si él se quedaba allí en el jardín del Edén, vive Jesús bajo la obediencia de Dios, o si él se iba al mundo, vive Jesús. Y el hombre decidió desobedecer a Dios. Cuando una nación desobedece a Dios, Dios lo mete a todo eso que está pasando hoy en día en todas las naciones, porque no buscan de Dios. Si nosotros vemos, cada nación está buscando por dominar a otra nación. Primero le quitan la voluntad al hombre, al que vive, está bajo su mandato. Y muchas veces hacen injusticia con todos los que ellos gobiernan, vive Jesús. Y asimismo quieren hacer con todas las otras naciones. Dios le ha dado la bendición, vive Jesús, a Israel de guardarlos en tantas ocasiones. Porque lo que se llama el pueblo de Dios siempre está orando por Israel. Y entonces lo que se llama el pueblo de Dios, nosotros tenemos voto delante de Dios. Y por el que nosotros bendecimos, Dios lo bendice. Y al que nosotros maldecimos, Dios lo maldice. Y como el pueblo de Dios siempre ha bendecido a Israel, vive Jesús, Israel es bendecido. Pero vemos que Israel se ha ido fuera de la raya, vive Jesús. Desde años y años y años, vive Jesús, aleluya, miles de años, ellos llevan el rencor, eso viene en la sangre de Isaac y la sangre de Ismael, vive Jesús. Cuando Sara le dijo a Abraham del problema que estaba pasando, vive Jesús, con el hijo de la sirvienta, vive Jesús, de aquella que Abraham cogió y tuvo un hijo, vive Jesús, aleluya. Y Abraham le dice que haga lo que ella quiera, vive Jesús, con esa familia. Le dio todo el poder y le dio la voluntad que ella hiciera lo que ella quisiera, vive Jesús, con su mamá y con su hijo. Yo digo que Abraham fue un padre irresponsable, vive Jesús. Quizás Dios en el momento no haya hecho nada contra Abraham, vive Jesús, aleluya, porque Dios había hecho una promesa con él y Dios siempre trata de cumplir las promesas, aunque muchas veces nosotros dejamos al Señor, pero el Señor no nos deja a nosotros. Y Dios aceptó lo que Abraham había hecho, y cuando encontró a la sirvienta en el desierto, le dijo, vuelve a ella y haz lo que ella diga, vive Jesús. Porque muchas veces nosotros tenemos que someternos a la voluntad de los otros y a la voluntad de Dios hasta que atenten con nuestra vida, vive Jesús. Y si fuera posible, como le hicieron a Jesús, porque si nos hacen lo que le hicieron a Jesús y a los discípulos, pues somos salvos, vive Jesús. Pero luego volvió otra vez la sirvienta y vuelve y el niño cae al desierto. Y Jehová Dios le prometió que iban a ser naciones de él, de la misma promesa que Dios le dio a Abraham sobre Isaac. Y estas naciones, desde el seno de Abraham están en guerra, vive Jesús. Cuando Esaú y Jacob iban a nacer, estaban
los dos peleando, vive Jesús, en el seno, en el vientre de la madre. Y de ahí salieron esas naciones y todavía han seguido peleando, vive Jesús, aleluya. Y todavía seguirán hasta que la palabra del Señor se cumpla, vive Jesús. Porque alguien tiene que sufrir las consecuencias de las peleas, de las guerras, vive Jesús. Siempre hay alguien, vive Jesús, que sufre las consecuencias. Cuando yo era joven, que estaba en la escuela, vive Jesús, muchacho, yo tenía un hermano que siempre estábamos peleando, vive Jesús. Y en las peleas de nuestra juventud, vive Jesús, aleluya, vinieron a haber consecuencias. Pero yo siempre amé a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y nunca dejé que el enemigo traera rencor sobre mi familia. Mi mamá siempre se zumbaba hacia mi hermano, pero yo siempre amé a mi mamá hasta la muerte, hasta que ella murió, vive Jesús. Y la sigo recordando como una gran madre, una buena madre, que en aquellos tiempos donde ella no pudo estudiar, donde ella no pudo hacer tantas cosas, pero siempre le debo este cuerpo a través de la fuerza que Dios le dio a ella para yo estar aquí hoy día, vive Jesús. Una gran mujer. Estoy trayendo esta historia porque en la familia de Israel y la familia de los árabes nunca ha habido una reconciliación sincera. Y siempre ha habido, vive Jesús, aleluya, una reconciliación a media. Mi hermano y yo tuvimos una reconciliación y nosotros nos amamos grandemente en todo tiempo después de esos tiempos. Y él se fue con el Señor hace poco. Y me dolió en mi corazón, vive Jesús, aleluya, porque fue en el tiempo de la pandemia y yo no pude ir a verlo y a su entierro, vive Jesús. Pero lo recordaré siempre en mi corazón como un buen hermano y me recuerdo de todos mis hermanos, de mi padre y mi madre, vive Jesús, aleluya. Y esa es la justicia de Dios, que Dios quiere que en nuestras familias no haya rencor, no haya, vive Jesús, nada que nosotros podamos dañar nuestra imagen en nuestra familia y delante de Dios, vive Jesús. Misericordia y haciendo justicia sobre todos aquellos que han perdido, Señor, y ya están haciendo injusticia con ellos, Padre. Te pido, Señor poderoso santo, que me sigas dando entendimiento y sabiduría, Señor, para yo seguir dando gloria y honra, Padre. Yo sé, Padre Santo, que no sé nada, porque hay muchas personas que saben más que yo. Pero yo hago lo que puedo, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. No tiene que ser lo que yo digo, Señor, sino lo que tú dices a través de tu palabra, porque ya yo nada sé, mi Dios. Tú eres el que todo lo sabe. Yo no sé lo que está pasando en Israel. Yo no sé lo que está pasando en las naciones que Israel está atacando. Vive Jesús. Pero yo sé que un día tú harás justicia a aquellos que se le han quitado la justicia. Tú le darás voluntad a aquellos que se le han quitado la voluntad, Señor. Poderoso Santo. Eso es por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vive Jesús. Amén.